Supongamos que a mí me dan esa función, ¿sí? Y me piden que hallemos los extremos. Lo primero que voy a hacer, acuérdense que para hallar un extremo, la pendiente de la recta tangente, que nosotros solíamos llamar con la A, tiene que darme 0, ¿sí? Recuerden que la A la encontrábamos calculando la derivada primera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a encontrar la derivada primera de esta función. Entonces, si yo derivo acá la potencia, este 2 va a bajar y me van a quedar 2x. Luego de la derivada de una x es 1. Y por último la derivada del 1 que es 0, por lo tanto no lo voy a poner. Ahora, tenemos la derivada. Acuérdense que estamos encontrando la a. Sabemos que esta derivada tiene que darme 0, ¿sí? Porque si no, no estaríamos encontrando un extremo. Entonces el planteo es que la derivada la igualo a 0. Y fíjense que ahora me quedó una pequeña ecuación que la voy a resolver. Entonces voy a pasar primero el 1 restando y por último voy a pasar el 2 dividiendo. En el caso en que la división entre estos números me dé un número decimal exacto, como en este caso, lo puedo poner con coma, si no lo voy a tener que poner en fracción. Entonces, en x igual a 0,5 podríamos llegar a tener un extremo. Ojo porque este procedimiento sigue y puede que finalmente el número que yo encontré no sea un extremo. Así que por lo menos por el momento lo voy a dejar como en duda, ¿sí? 0,5 sería, ¿sí? En potencial sería el extremo que estoy buscando. Pero ahora lo que voy a tener que hacer es identificar si ese extremo va a ser un máximo o va a ser un mínimo, o definitivamente no va a ser un extremo, ¿sí? Fíjense lo siguiente, les voy a mostrar ejemplos de todo. En realidad hacer lo que voy a hacer ahora, hay varios estilos para hacerlo. Uno de los estilos más fáciles en realidad es plantear a la derivada como una inecuación. ¿Por qué? Porque yo quiero saber en qué parte la pendiente es positiva y en qué parte la pendiente es negativa, ¿sí? Como para poder decir que en esta parte la parábola crece, o la curva que sea, y en la otra parte decrece. Entonces yo podría plantearlo como una inecuación para conocer en qué parte estamos hablando de una pendiente positiva, es decir, mayor que 0, y en qué parte estamos hablando de una pendiente negativa, es decir, menor que 0. Pero, atención acá, esto que les estoy hablando de la inecuación es una estrategia que me resulta muy sencillo con ecuaciones del estilo que les estoy mostrando, que son muy fáciles porque yo de acá podría despejar la x tranquilamente, pero me resulta muy complejo si la función con la que estoy trabajando no es, como en este caso, así tan sencilla como una cuadrática, sino que puede ser, no sé, o cúbica o racional o cualquier otra. Entonces, lo que quiero mostrarles es alguna estrategia que les sirva y que les resulte fácil para cualquier tipo de función, ¿sí? No me voy a encerrar en esta, que por ahí solamente se aplica a algunas, que son las más sencillas, sino que quisiera mostrarles qué pasa si la función es más complicada. Entonces, para no confundirlos tanto, nosotros tenemos acá al 0,5, imagínense, como este es de x, ¿no? Sobre el eje x, al 0,5. En el 0,5 puede llegar a haber un extremo, pero yo necesito saber qué pasó con la curva antes del 0,5 y qué pasó con la curva después del 0,5, ¿sí? Para poder identificar si la curva venía creciendo, si después pasó a decrecer y así poder saber si es un máximo o un mínimo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y miren qué sencillo, no les estoy explicando nada nuevo. Voy a elegir un valor que quede cercano al 0,5, ¿sí? Uno que quede a su izquierda y uno que quede a su derecha, ¿sí? Cercano no les hablo del 0,6, ¿sí? Porque por ahí hacer lo que vamos a hacer con estos números va a ser un poquito más complejo. Pero pensemos en un número que quede cercano al 0,5. Tendríamos al 0, por ejemplo, es bastante cercano. Y tendríamos al 1, por ejemplo, también es bastante cercano. Si alguno de ustedes quisiera elegir el 0,6 o el 0,4, estaría perfecto, ¿sí? Yo siempre trato de mostrarles la alternativa más fácil. Entonces, a su izquierda elijo al 0 y a su derecha voy a elegir al 1. Entonces voy a anotar acá. Para el lado izquierdo elijo al 0. Para el lado derecho elijo al 1. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En la función derivada,
que es la que encontramos en el primer lugar, vamos a reemplazar a la x por el 0 en el lado izquierdo, que fue mi elección. Entonces me estaría quedando menos 2 por 0 más 1. Y en el lado derecho lo mismo, pero con el valor que elegí a la derecha del 0,5, que fue el 1. Entonces me va a quedar menos 2 por 1 más 1. Voy a resolver mis cuentas. Lo voy a poner acá al ladito. Menos 2 por 0 me da 0, más 1 me termina dando 1. Ahora voy a hacerlo del lado derecho, fíjense. Menos 2 por 1 me da menos 2. Más 1 me termina dando menos 1. ¿Para qué quiero estos números? Fíjense qué sencillo que va a ser esto. Yo quiero estos números porque, como este me dio positivo, quiere decir que del lado izquierdo la curva venía creciendo, creció, por eso me dio positivo. Y del lado derecho el número me dio negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la curva de este lado decreció. Entonces, según lo que estuvimos hablando anteriormente, a la izquierda del 0,5 la curva venía creciendo. Y a la derecha del 0,5 la curva venía decreciendo. Entonces, ¿qué tengo acá? Un punto máximo. Si a izquierda creció y a derecha decreció, resulta que en 0,5 había un punto máximo. Voy a sacar esto, que no hace falta que ustedes lo escriban, ¿no? Obviamente, si es para ayudar, sí. Y está bárbaro. Entonces, si a izquierda creció, a derecha decreció, mi conclusión es que en x igual 0,5, ¿sí? Hay un extremo relativo, y ese extremo relativo, por lo que acabamos de decir, es un máximo. Y ahí tendríamos el ejercicio terminado. Repaso. Función. La derivo. La igual a 0. Averiguo la x. Elijo dos valores que queden. Uno a la izquierda de este. Uno a su derecha. Y hago el reemplazo de esos valores en la derivada. Si es positivo, quiere decir que la curva venía creciendo. Si es negativo, quiere decir que la curva venía decreciendo. Si a izquierda creció y a derecha decreció, entonces tenemos un máximo.